Buenas noches con todos. Voy a presentar en cuanto a lo que es la tarea correspondiente a habilidades gerenciales, el análisis de la novela del escritor de María Vargas Llosa, que es Pantaleón y las visitadoras. Bueno, cabe recalcar que en esta oportunidad se van a analizar las diversas habilidades gerenciales que se han logrado identificar durante la trama de esta también película de este reconocido escritor peruano. Por parte de ello, recordemos en cuanto a lo que es, estamos hablando un personaje principal que viene a ser el capitán o militar Pantaleón Pantoja, en el cual básicamente él recibe órdenes por parte de sus superiores de ingresar dentro de lo que es el ejército peruano que estaba alojado en lo que era la Amazonía, en el cual se veía que este tenía en cuanto a lo que es, este ejército tenía condiciones que no permitían un adecuado desempeño del mismo y también veíamos que esto ante ello tomaban en cuanto a lo que son algunas actitudes de forma incorrecta hacia la población dentro de lo que es la Amazonía, que estamos hablando principalmente en la región de Iquitos. Ante ello vemos que se suscitó una problemática, la cual fue lograda identificar por los superiores de Pantaleón y fue enviado a Pantaleón como un modo incógnito para poder de esta forma identificar qué era lo que se suscitaba en ello. Y bueno, pues recibió la orden estricta en la cual nosotros podíamos apreciar que este iba a ser un infiltrado, por decirlo así, dentro de lo que es la vida de día a día, ya que este iba a aportar netamente dentro de Iquitos lo que es para analizar el contexto, ver soluciones, buscar alternativas para el beneficio de su ejército dentro de lo que es la ciudad, por lo cual él netamente realizó dicha misión inicial vestido como civil. En cuanto a ello, vemos un personaje en el cual básicamente tuvo que involucrarse, sacrificarse hasta cierto punto porque hubo problemas de discusión con su familia ya porque hubo cambios en cuanto a lo que son los hábitos propios en los cuales básicamente este individuo, que era una persona que aparentemente era tranquila, pues empezaba ya a tener mayores salidas, tenía también horas de llegar un poco más tarde hacia su domicilio, con lo cual pues él trataba de comprender cómo era la vida dentro de lo que era Iquitos como tal. Sin embargo, nosotros veíamos que, bueno, él a pesar de que podía ir avanzando, siempre pensaba que era lo que podían decir principalmente su madre, su esposa, en el cual básicamente se generaba una controversia entre el accionar del mismo y qué era lo que pensaban los restantes, que poco a poco, conforme fue avanzando la trama, fue perdiendo y pues este individuo fue cogiendo poco a poco más el rol en el cual buscaba el máximo beneficio de sus trabajadores, en este caso su personal del ejército para poder en cierto modo crear una empresa, crear eh, una entidad que permitía buscar una solución en este ámbito desde el punto de vista sexual para los que son sus trabajadores y de esta forma apaciguar una necesidad de las tantas que tenía. También recordemos que durante esta trama fue conociendo una serie de personajes, vemos en cuanto a lo que es un personaje que, si bien no recuerdo, fue Wong, el cual básicamente lo instruye dentro de lo que es el ámbito de la prostitución, ambientes de diversión con prostitutas, en el cual básicamente conoce lo que era la chuchupe, en el cual regentaba los locales y ponía en cuanto a lo que es, ya lo actualizaba, entre comillas, a este capitán sobre lo que es el mundo de la prostitución, sobre lo que son los precios, las duraciones más convenientes de los servicios y las tarifas. A partir de ello vamos viendo que este individuo, que es el capitán Pantoja, fue recopilando cada vez más y más información, volviéndose ya prácticamente un experto en ello. Y de esta forma, ya teniendo la información, él fue elaborando poco a poco un plan en cuanto a lo que es para poder cumplir y mejorar la calidad de lo que viene a ser el ejército peruano como tal. A partir de ello, toma en cuanto a lo que es básicamente crea ya lo que es el servicio de las visitadoras, bueno, que era la prostitución de por sí, y vemos en cuanto a lo que es que él empieza a tener en cuanto a lo que es un local donde fue de una forma ordenada, limpia, y que incluía una enfermería con medicamentos, sin embargo, vamos a ver en cuanto a lo que es que tenían en cuanto a lo que es básicamente este individuo, este capitán seguía progresando, creando este servicio de visitadoras, sin embargo, cada vez, por decirlo así, le carcomía más por la angustia que su esposa y lo que su madre se enteren de que algún día de lo que realmente había hecho.
Cabe recalcar que este servicio de las visitadoras era un servicio en el cual estas prostitutas básicamente estaban uniformadas y también vemos en cuanto a lo que es eh, que esto básicamente era algo que los superiores sabían hasta cierto punto, pero que a pesar de que era algo que habían pedido los superiores para buscar soluciones, pues Pantaleón Pantoja podía sentirse humillado, avergonzado y también en cierto modo dolorido como tal. También vamos a ver que estas trabajadoras sexuales que tenemos, pues lo que es Chup Chup, Ebon, y también vamos a ver el resto de ellas, vamos a ver cómo es que se van a organizar para poder brindar servicios sexuales de igual forma a cada uno de los miembros con una misma calidad como tal. Vamos a ver en cuanto a ello, principalmente vamos a ver que conforme va avanzando la trama, este servicio que en primer momento tenía algunos fallos fue perfeccionándose, en el cual básicamente permitía en cuanto a lo que son el traslado de las trabajadores ya no solamente por una vía, sino por dos, en cuanto a lo que es barco y vía aérea. Y vamos a ver en cuanto a lo que es básicamente este campamento donde se encontraban estos trabajadores fue bautizado como lo que era Pantilandia, en donde básicamente pues, ya se ofrecían los servicios sexuales de buena calidad hacia el componente de los ejércitos. Vamos a ver también en cuanto a ello, también se crea un sistema en el cual permitía buscar la salud integral de estas prostitutas para evitar de esta forma perjudicar de forma indirecta a los que son los individuos. Y también vamos a ver que de esta forma también el creador, que fue Pantoja, sigue sentando en cuanto a lo que es trabajar de una forma, digamos, hasta cierto punto rígida, seria y de una forma íntegra en pro del beneficio de lo que es su tropa como tal. Posteriormente ello es que también vemos que a lo largo de la trama, ya a mediados va a agregarse una personaje que es conocida como la brasileña, en el cual vamos a ver que básicamente esta brasileña es la que va a generar en cuanto a lo que es un cierto modo de atracción hacia lo que es el Pantoja, ya perdiendo en cuanto a lo que es un poco de lo que es la verticalidad de por sí. En cuanto a lo que es, conforme avanzaba la serie, nosotros podemos ver que existe un incremento de los rumores de Pantilandia que se va extendiendo a lo largo de toda lo que es la región de Loreto. Vemos en cuanto a lo que es que esto ya lo toman como un negocio netamente de la prostitución que va creciendo de forma como tal. Sin embargo, vamos viendo que conforme vamos teniendo en cuenta que la fama en Pantaleón va incrementando dentro del mundo de la prostitución, se va dando la trama que también la mujer de este capitán está esperando un hijo, en el cual básicamente ignora a la mujer esto, pero sin embargo ya escuchó sobre lo que es la famosa Pantilandia. Vamos a ver también en cuanto a lo que es el hermano Francisco, bueno, es un personaje en el cual va generando adeptos a lo largo de la selva y vamos a ver en cuanto a lo que es que a instancias de él mismo en una aldea habían crucificado a un niño, un anciano para poder ahuyentar las lluvias y también instancias suyas crucifican animales durante lo que es toda la Amazonía. También vamos a ver en cuanto a lo que es un elemento importante que era conocido como el cinche, que básicamente va a ser en cuanto a lo que es como una especie de persona que va a implementar lo que es la moral y el antisectarismo cristiano. También vamos a ver que este individuo, el Sinche, al no poder formar parte de lo que es Pantaleón, esto básicamente ya empieza a hacer una propaganda en el cual ya divulga con nombres y apellidos la mujer de Pantaleón, donde esta ya conoce de una forma oficial la verdad de este negocio de prostitución creado por Pantaleón y de esta forma también ya genera una instrucción en su núcleo familiar, generando una separación del mismo y alejamiento por parte de la hija de ambos. También vamos a ver que vamos a ver que a pesar de ello sigue presentando un férreme, se sigue digamos, acercando hacia lo que es el ámbito militar y vamos a ver que a pesar de todas las adversidades, eso, Pantaleón aguanta y persiste con el negocio como tal. Vamos a ver que a pesar de ello, que el personaje presenta una firme fortaleza superficial, por dentro básicamente se sentía de una forma sucia y herida. Y vamos a tener en cuenta
que este tenía que ya ir revisando a cada una de las visitadoras y vamos a ver y que esto ha generado en cuanto a lo que es también que este negocio pues siga creciendo, pero también vemos que este negocio pues podía irse conformándose hacia lo que viene a ser un gran monstruo como tal. Básicamente, también tenemos que posterior a esta separación empieza ya a ver en cuanto a lo que es un vínculo un poco más enredado con lo que es la brasileña, siente una atracción un poco más fuerte como tal, y vamos a ver en cuanto a lo que es también, aparte de ello, vemos paralelo, que el hermano Francisco y los seguidores que cuentan con miles de seguidores siguen avanzando este fanatismo a lo largo de la cena. Y vamos a ver de la selva, y vamos a ver que también se genera mayor crucifijo en cuanto a lo que son las personas y el ejército ante ello. Vamos a ver que una reacción, que esta muerte de las 6 personas crucificadas, el ejército básicamente se despliega para detener y encarcelar al hermano Francisco. Vamos a ver en cuanto a lo que es por parte de la intervención del general Collazos, que va a conversar con Pantaleón para ampliar el servicio de visitadores a suboficiales y oficiales. No le parece que la tropa goce de tal privilegio y mientras que los oficiales no. Entonces se empieza a haber conflictos para buscar un cierto grado de igualdad. Batallón opta por ello, da manos a las obras y también vamos a ver que en todas las guarniciones no se habla de otra cosa que el mismo servicio por parte de los que son las visitadoras como un asunto prioritario y los demás temas ya queda hacia lo que es un segundo plano. Vamos a ver en cuanto a ello, que posterior a ello, mientras que todas estas prostitutas viajaban en el río, esto fue en cuanto a lo que es interceptada y raptada por un grupo de hombres que pues abusan sexualmente de ellas. Vamos a ver en cuanto a ello que ante eso el ejército va a generar en cuanto a lo que es un despliegue que va a buscar en cuanto a lo que es el rescate de las mismas. Sin embargo, durante dicho rescate, la brasileña sufre un disparo generándole lo que es la muerte. Vamos a ver en cuanto a ello, también se genera un despliegue para organizar un entierro en el cual se realiza el entierro con militares para la brasileña por parte de Pantoja. Y vamos a ver en cuanto a ello que ya genera una controversia ética dentro de la misma ciudad de Quitos, en la cual se genera un conflicto un conflicto social en el cual la ciudad de Iquitos manifiesta que pues es algo muy escandaloso generar dicho entierro con honores y el despliegue militar en función de lo que era una persona que es una prostituta, y en los cuales vamos a ver que estas protestas fueron repetitivas, que ya empezaron a llegar hacia los que son los superiores de Pantaleón y posteriormente esto ya vamos a ver que empieza a difundirse a nivel nacional. Vamos a ver que a partir de ello, este servicio de las visitadoras, vemos que pues todo el alto directivo da la espalda hacia lo que viene a ser Pantaleón, en el cual básicamente manifiestan que este servicio de visitadoras nunca ha sido aceptada por parte del ejército y ni tampoco se ha encargado un oficial para dicho servicio, y en el cual vamos a ver que este es un servicio netamente de origen civil que no tiene nada que ver con la milicia como tal. En cuanto a ello, vemos que ello vamos a ver que tenemos en cuanto a lo que es en el entierro, era característico de que esto, en el entierro de la brasileña, todos los soldados ocultaban de una forma, digamos, uniformada el féretro, y también en el cual estos soldados lo único que hacían era obedecer las órdenes del capitán Pantaleón. Y vamos a ver en cuanto a lo que es, por ello es que también se genera una mala fama de Pantaleón hacia sus superiores, ya que esto lo consideraban dentro del contexto, que habían críticas por parte de la población a las actitudes del ejército como tal, como una burla hacia el ejército como tal. Vamos a ver en cuanto a lo que es ya tras todo este evento que se suscita, todos estos eventos adversos, todo lo que viene a ser el servicio por parte de lo que son las visitadoras se queda clausurada, es nuevamente en cuanto a lo que se vuelve a cero, los esfuerzos de Pantaleón desaparecen y vamos a ver en cuanto a lo que es básicamente en la cual Pantaleón se va a ser redistribuido hacia lo que es una zona de los Andes. Vemos en cuanto a lo que es el hermano Francisco, ante todas las barbaridades que hacían, muere de forma crucificada por petición propia, antes de que pueda ser capturado por las fuerzas y de esta forma ser sancionado. Vamos a ver en cuanto a lo que es ello, que debido a ello es que, bueno, lo del hermano Francisco fallece,
es matado prácticamente el cadáver y bueno, y es encontrado posteriormente el cadáver en una cuestión prácticamente putrefacción y que es prácticamente irreconocible. Bien, ya teniendo en cuenta los diversos elementos que ya hemos mencionado en el punto de vista desde el, ya haciendo una breve resumen narrativo de lo que es esta obra literaria, vamos a analizar punto a punto que nos solicitan en cuanto a lo que es la tarea. Vamos a ver en función de lo que viene a ser el primer punto en cuanto a lo que son funciones y roles gerenciales. Recordemos lo aprendido durante estas semanas. Vienen a ser estas funciones y roles gerenciales básicamente en cuanto a lo que es la comprensión de las tareas fundamentales que debe cumplir todo gerente, atravesar en cuanto a lo que es la planificación, organización, dirección y lo que es el control de recursos para alcanzar los objetivos de la organización. Bueno, extrapolando a esta novela y película, básicamente nosotros vemos el rol fundamental como de gerencia por parte de lo que es el capitán Pantaleón, en el cual básicamente él cumplió con órdenes de superiores, identificó, bueno, que había un déficit por parte de sus tropas, en los cuales había también en cuanto a lo que era una necesidad básicamente sexual para poder en cierto modo desfogar eso y tratar de en cierto modo evitar que se generen las violaciones en Iquitos, se ve en el cual básicamente este realiza el diagnóstico principal, que era bueno, lo de la falta de sexo y también en cuanto a lo que era el alto índice de violación y maltrato de lo que era el ejército hacia la población de Iquitos. Vamos a ver que identifica el problema, ante ello, ¿qué es lo que hace? Simple y llanamente sigue en cuanto a lo que es investigando qué alternativa podía dar o qué materiales son los que disponía, por eso es que él opta por ir a fiestas, salir, a hacer una vida un poco más chabacana, un poco más mundana, conoce a las prostitutas y a partir de eso se idea lo que es el servicio de las visitadoras, da la solución y posteriormente a ello no solamente es que yo agarro, doy el servicio, sino simple y llanamente agarra, es el encargado de ir monitorizando, vela tanto por sus tropas como por lo que es el servicio de las trabajadoras, para de esta forma también evitar que éstas sean contagiadas, tengan patologías o enfermedades que puedan deteriorar la calidad de servicio y también que puedan perjudicar de forma indirecta a sus tropas como tal. Evalúa en cuanto a lo que son los resultados, también en cuanto a lo que es la disminución de lo que es el abuso hacia lo que es la población. Sin embargo, vamos a ver que ya genera en cuanto a lo que es una transformación de lo que es de una orden militar hacia lo que es un orden que es operativamente eficiente, mejorando en cuanto a lo que es la eficiencia de este trabajo. Básicamente, el tipo de gerente que nosotros podemos ver es un gerente racional burocrático que va a estructurar una solución ante una necesidad logística en el ejército. El segundo punto que también nos piden analizar en la tarea viene a ser en cuanto a lo que es la ética de las organizaciones, en la cual recordemos que la ética de las organizaciones básicamente se refiere a los principios y valores que orientan las acciones y decisiones de una organización, específicamente a gestionar dilemas morales que complejos. En este punto es lo que nosotros vemos de una persona que es básicamente tranquila, como era lo que era Pantaleón. Básicamente entra en un dilema moral en el cual básicamente no estaba, digamos, predispuesto a realizar. Vemos que este ya cambia sus hábitos, se torna un poco más inmerso en lo que es la vida nocturna, en la vida de la prostitución, ya que tenía que experimentar por carne propia, por decirlo así, para poder saber cómo funcionaba el sistema. Entonces, ante ello, hacía una acción que era considerar la prostitución como algo inmoral, poco ético, y lo ocultaba por parte de lo que es tanto para la madre como para su esposa. También vamos a ver en cuanto a ello, la solución que se debe haber una solución que era efectiva, pero que no era bien vista y vemos cómo al final es que esto fue mal visto y fue mal interpretado, ya que se sobrepuso lo que es el elemento personal, el elemento del amorío de Pantaleón hacia lo que es la brasileña, generando unos elementos antiéticos de brindar un servicio público como lo que es una fuerza armada para lo que era el entierro, por ejemplo, en este caso la prostituta brasileña. Vamos a ver en cuanto a lo que es también, y recuerden que la prostitución es un estigma social, en el cual básicamente Pantaleón tenía ese estigma social, pero a pesar de tener ese estigma social, no había moral alguna que le limite en cumplir con la misión como tal. Entonces, a pesar de ello, él seguía, pero se sentía cada vez más sucio, más deprimido y más, entre comillas, como que si decepcionara hacia lo que es su esposa y su madre, y de esta forma también generaba lo que era una conciencia ética poco estable. En cuanto a ello, vamos a ver que desde este punto de vista,
la obra nos expone un cumplimiento a ciega de órdenes que puede conducir a un deterioro en cuanto a lo que son los valores de forma individual, como en el caso de este capitán, en el cual llevaba a lo que es crisis de ansiedad por el hecho del temor, qué es lo que diría su madre, qué es lo que diría su esposa si se llegase a enterar. Y también en cuanto a lo que es, generaba una crisis en cuanto a lo que era la organización, sobre todo con sus superiores como tal. Tercer punto correspondiente a lo que es el análisis del pensamiento y tanto pensamiento analítico y sistémico en la gerencia, vamos a ver en cuanto a lo que es básicamente con este pensamiento lo que se permite es en cierto modo desglosar el problema en diversos puntos que se puedan ser manejables y en función de ello entender cómo es que la organización funciona como un sistema interconectado. Esto claramente se puede ver dentro de lo que es la obra en cuanto a lo que son las causas de indisciplina y abuso de los cuarteles amazónicos mediante lo que son encuestas, datos. También va a dar en cuanto a ello un abordaje del problema de forma integral, considerando lo que es la parte logística, los recursos humanos, salud y discreción para formación de lo que era el equipo de las visitadoras y de esta forma tampoco no se levante mucho polvo y no sea tan evidente en una primera instancia. Vamos a ver que el éxito principal de este proyecto, digámoslo así, como una empresa, se debe debido a lo que es la capacidad de este individuo de ver el problema como parte de un sistema más amplio, que falla en cuanto a lo que es omitir algunas variables sociales y culturales que son externas al sistema militar, ya que nosotros vemos que netamente se centra en cuanto a lo que era el campamento como tal, creándose de esta forma lo que era la Pantilandia. Cuarto punto que consideramos en cuanto a lo que es el liderazgo, trabajo de equipo y aprendizaje organizacional, básicamente vemos en cuanto a ello que el liderazgo es una capacidad de influir de forma positiva entre el grupo, el trabajo en equipo es la colaboración para lograr metas comunes y también en cuanto a lo que es el aprendizaje organizacional que implica incorporar y adaptar conocimientos de forma dinámica dentro de la organización. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Encontramos un personaje principal que es líder, que ve de organizar en pro de su tropa, que vemos que es Pantaleón, en el cual sacrifica diversos elementos, sacrifica tiempo en búsqueda de una determinada solución. También vemos que a través de este servicio de las visitadoras busca la confianza del equipo. En cuanto a ello, vemos que también por parte de lo que es el servicio de las visitadoras, vamos a ver que encuentra como un elemento clave que permite ser nexo de conexión entre ambos bandos, a la Chuchupe, que por decirlo así era la que comandaba este grupo de prostitución, y también vemos que promueve lo que es el respeto y disciplina a pesar de ser prostitutas, y también vemos en cuanto a lo que es la comunicación, los servicios médicos, que permitía mantener el estado de salud adecuado a las prostitutas y de esta forma no deteriorar el servicio como tal. En cuanto a ello se ve en cuanto a lo que son resultados eficientes y también vemos que tenemos en cuanto a lo que es una rigidez, un sistema de empresa en el cual es rígido que va a impedir en cuanto a adaptarse a los cambios imprevistos y también en cuanto a lo que son las críticas sociales. Y vemos que esto es netamente aislado. Las prostitutas eran trasladadas tanto por lo que era eh, vía acuática como lo que veía ser vía aérea, en los cuales también veíamos que aislaba de lo que era la realidad de Iquitos como tal. Vamos a ver en cuanto a lo que es el planeamiento que tenemos de ello, vemos un individuo que es Pantaleón, Pantoja, que es netamente un líder, pero tiene un pensamiento un poco técnico, es un poco inflexible emocionalmente y social para generar en cuanto a lo que son soluciones ante conflictos que se emergieron ya hacia el final de la obra, en el cual vemos que básicamente se limitaba a un modelo autoritario. Pongo esto y se acabó. Y vemos que en cuanto a lo que es que también al último, ya a pesar de que él ha sido simplemente una pieza más dentro del juego, vemos un cierto modo de desapoyo por parte de los que son aquellos que fomentaron que Pantaleón fuera a buscar estos servicios como una solución como tal ante lo que es las indisciplinas de las tropas de Iquitos. También vemos el quinto ítem, que es la motivación al trabajo. Básicamente vamos a definir la motivación al trabajo como factores internos e externos que impulsan a las personas para trabajar con entusiasmo y compromiso. Vemos en cuanto a lo que es que el hecho de generar el servicio de visitadores saciar una necesidad, en este caso sexual, por parte de ellos, vemos que reciben de una forma indirecta lo que es directa e indirecta la motivación intrínseca e interna también en cuanto a lo que es que ellos ya tenían con qué saciar este ámbito dentro del grupo como tal y se veían en cierto modo motivados para seguir trabajando adelante. También vamos a ver que consecuencia de estos motivaciones intrínsecas y extrínsecas que recibían por parte de las visitadoras podían mejorar su disciplina y la moral
como tal. Por parte de lo que eran las visitadoras también era otro, un elemento en el cual este servicio se había organizado. Veíamos que por cada servicio que presentaba, los coitos que habían sido calculados, cuántos podían recibir semanal o cuántas personas por prostituta, pues recibían una determinada retribución económica y también veíamos que por el hecho de haber sido, en cierto modo, uniformadas con los que son los uniformes del ejército, estos ya se fermían parte de lo que era el grupo y reconocimiento como tal. Sin embargo, vamos a ver que posteriormente a ello es que ya se ve en cuanto a lo que es el estigma social y el rechazo de las mismas, ya que al final se ve un desplazamiento de una forma innecesaria del ejército para salvaguardar las vidas de unas simples prostitutas. En cuanto a ello, básicamente vemos que en este panorama de la obra vemos que la motivación únicamente había sido una motivación de incentivo material y también en cuanto a lo que es control social, muestra limitaciones en las cuales básicamente estas limitaciones, al igual que el resto, lo anteriormente mencionado, se surgían ante dilemas emocionales y éticos. Por parte de lo que son el sexto punto, las tomas de decisiones, básicamente vemos esta toma de decisiones se va a dar, se define como un proceso de elección entre varias alternativas para resolver problemas y alcanzar. Vemos esta toma de decisión por parte de lo que es Pantoja, que toma en cuanto a lo que son decisiones claves, cómo iba a analizar a su equipo, buscar el problema, acepta la misión, se inmersa dentro de lo que es el mundo nocturno de equipo de Iquitos y vamos a ver en cuanto a lo que es la toma de decisiones en un primer momento. También vemos que hacia el final de esta obra vemos en cuanto a lo que es la toma de decisión, en cuanto a lo que es netamente, bueno, acepta continuar con la misión, a pesar que la mujer y su hija lo abandonan, y vemos en cuanto a ello que también la decisión que toma por el hecho de poder generar en cuanto a lo que es el entierro de la brasileña, a pesar que ha sido algo en lo cual iba a ser mal visto como tal. Vemos en el cual que a pesar de que teniendo el cargo como tal, opta por la decisión de generar lo que es el entierro con honores de la brasileña y acompañado y escoltado por lo que es el ejército que él tenía de por medio, a pesar que sabía que esto podía traer una repercusión desde el punto de vista social y hacia sus superiores. El séptimo punto que nosotros vamos a encontrar en cuanto a lo que es innovación y emprendimiento, hay que tener en cuenta que existen diversos puntos que se han tocado durante esta obra, pero vamos a ver que la innovación implica crear o aplicar ideas nuevas para resolver problemas o mejorar procesos. El emprendimiento es la capacidad de poder iniciar y gestionar proyectos novedosos, asumiendo riesgos y en busca de oportunidades. En esto vemos claramente, y el mejor ejemplo que se puede apreciar es la creación por parte de lo que es un sistema logístico y administrativo que es el servicio de las visitadoras, en el cual básicamente vemos que un proceso en el cual pues había sido mal visto en un primer momento, pues brindaba en cierto modo cierto grado de motivación, de retribución hacia lo que son el ejército peruano para llevar de esta forma una mejora en la capacidad de funcionamiento de este grupo de personas. Vemos que no solamente es un individuo que simple y llanamente llegó, oye, ¿sabes qué? Quiero una prostituta y ya, como es, sino simple y llanamente creó una estrategia en el cual permitía también proteger a este servicio de visitadoras para no agotarlas, ya que él había calculado hasta cierto punto cuántas sesiones podía tener cada prostituta o cuántos individuos podía tolerar y el tiempo que debían de permanecer con ellos. Entonces, ante ello, crea protocolos, también crea medidas de protección, de enfermería, controles médicos para evitar lo que es la propagación de enfermedades. Y de esta forma también vemos en cuanto a lo que es desarrollo de lenguaje técnico para el servicio, en el cual también por medio de este lenguaje técnico permitía en cierto modo evitar en cuanto a lo que es la difusión de una forma inadecuada de este servicio, sin embargo no se logró hasta el final. Vamos a ver en cuanto a lo que es básicamente el emprendimiento de Pantoja, es algo que es de recalcar, en el cual básicamente a pesar de comentarios, resistencias sociales y éticas que generaban, como había mencionado en primer momento, los conflictos internos, en qué irá su esposa, en qué irá su madre, vemos que esto, básicamente, este individuo continúa hacia adelante. Hacia el octavo punto, básicamente, vamos a encontrar lo que es la toma de decisiones, en el cual, no, ese ya lo había mencionado. En cuanto a lo que es también la planificación estratégica, vemos
cómo es que se genera en la planificación estratégica las diversas estrategias para buscar alternativas de solución. Vemos que organiza en cuanto a lo que son los diversos sistemas, vemos cómo organiza, busca en este caso, un aliado efectivo que es la Chuchupe, para de esta forma poder orientar cómo es que iban a brindar los servicios y cómo se iban a desplazar como tal. También vemos hacia el noveno punto lo que viene a ser en cuanto a lo que es los problemas, conflictos y crisis que se iban a dar. Estos, desde el punto de vista gerencial, son obstáculos que van a dificultar el logro de los objetivos, y también en cuanto a los que son los conflictos se van a dar, que surgen a través de los intereses opuestos entre personas o grupos, y las crisis son situaciones críticas que amenazan la estabilidad de la organización. En este caso vemos en un primer momento los problemas logísticos que se van a dar iniciales, el conflicto con lo que es la población, que cuando ya vemos que se genera una divulgación por parte de lo que es este servicio y lo bautizan como Pantilandia, vemos que netamente la población, entre cierto modo, se genera un cierto grado de recelo por no poder tener ese servicio de una forma equitativa, y genera de esta forma, pues, por parte de lo que es este locutor que había mencionado, querer participarse como o partícipe de Pantaleón, y este al ser rechazado y empieza a divulgar de una forma errada, de una forma, digamos, difusa, es lo que realmente se hacía, llegando ya a esto a perjudicar a Pantaleón, ya que llega a los oídos de su esposa y se genera la separación como tal. Vamos a ver también en cuanto a lo que es otra crisis muy importante que se logra evaluar en esto, es que tras lo que era la muerte de la brasileña, tras el secuestro y el intento de rescate, que fallece con un balazo, vemos que se genera la crisis y el conflicto con la sociedad, ya que vemos claramente la indicación de Pantaleón para realizar este acto fúnebre, este entierro, con honores y al apoyo por parte de lo que es el ejército peruano, y en el cual básicamente salen uniformados para enterrar a alguien que era simple y llanamente una persona común y corriente, como lo que es una prostituta. Al generar ello, ya se genera un conflicto a nivel nacional, empieza a haber presión mediática y el escándalo público, en el cual básicamente genera que este servicio empiece a deteriorarse y el ejército sea mal visto, por lo cual Pantaleón tiene que ser llevado hacia otra zona donde sea protegido y se evite mayores escándalos como lo que eran regiones internas de lo que son los Andes. Ante ello, nosotros podemos ver con claridad que en este punto, que es de los problemas y los conflictos, podemos ver que estos conflictos podían escalar en diversas escalas a crisis si es que no se gestionaba desde forma precoz soluciones o alternativas de, como decirlo así, de escape o soluciones alternas, para de esta forma poder manejar si es que se suscitaran como tal. Vemos claramente que, a pesar de que fue un primer momento, este servicio fue exitoso, no existían planes alternos ante determinadas situaciones adversas que se podrían suscitar. Se veía como un plan de negocio en el cual podía verse sin mayor tasa de fracaso, ya que se generaba un aislamiento por parte de la sociedad y no se consideraba en cuanto a los factores externos que podían vulnerar la integridad de este servicio que se daba, y tampoco no se preveía la parte social, en el cual no se preveía que pues podía haber cierto grave recelo y divulgación de forma negativa de este servicio hacia los externos. Vemos también el último ítem que nosotros podemos analizar y es necesario para esta tarea, evaluar lo que es el conflicto y la negociación. Ya hemos mencionado, el conflicto no es más que lo que es el conflicto de intereses, valores y percepciones entre partes, y la negociación es el proceso en el cual podemos llegar a un acuerdo como tal. Encontramos principalmente en cuanto a lo que son dos elementos claros. Vemos el proceso de negociación, en el cual vemos en primer momento que Pantaleón, por decirlo así, negocia con la jefa de las prostitutas, en el cual básicamente es la Chuchupe. Y la Chuchupe busca básicamente reclutar visitadoras y establecer las condiciones de trabajo para su grupo de equipo. También en cuanto a lo que es, también negocia con sus superiores y con su propia familia sobre las actitudes que estaba tomando, para de esta forma evitar ser descubierto por su madre y esposa. Y también vamos a ver en cuanto a lo que es en un primer momento los intentos con negociar con la comunidad local van a fracasar, agravan los conflictos y también precipitan lo que es la crisis final. Vemos en cuanto a ello también un conflicto por parte de lo que es Pantaleón hacia sus
superiores en el cual básicamente le piden pues renunciar al cargo que está y ser un simple mortal. Sin embargo, él se niega a ello y llega a un acuerdo y negocia para que éste sea redispuesto hacia otro puesto laboral como en lo que era la parte región de los Andes. En cuanto a ello, básicamente, ¿qué es el punto 10 de conflicto y negociación? Podemos ver que a lo largo de toda esta obra literaria se ven diversos puntos de negociación, en el cual es fundamental decir que la negociación es la clave para la gestión de conflictos, pero también vemos que no todos los intereses pueden ser conciliados, especialmente cuando chocan con lo que son los valores sociales y personales, como el conflicto que se generó con este radio locutor, que fue el que empezó a generar lo que era la noticia de una forma exagerada, de una forma en la cual ya se generó de pública y se difundió de forma tal que ya perjudicó hacia lo que era la parte íntima y familiar de lo que venía a ser este Pantaleón como tal. Bien, ya teniendo en cuenta ello, ya habiendo hecho el breve resumen, eso sería todo en cuanto a lo que es la tarea de habilidades gerenciales. Gracias.